Capítulo 4. Política de cartera general. El inversor defensivo. Las características básicas de una cartera de inversión suelen venir determinadas habitualmente por la situación y las características del propietario o los propietarios. En un extremo, hemos tenido a las cajas de ahorros, las compañías de seguros de vida y los denominados fondos fiduciarios legales. Hace una generación, sus inversiones estaban limitadas por las estipulaciones legales vigentes en muchos estados a las obligaciones de máxima categoría, y en algunos casos a acciones preferentes de máxima categoría. En el otro extremo, tenemos a los empresarios adinerados y expertos que incluirán en su lista de valores cualquier tipo de obligación o acción, siempre y cuando consideren que constituye una oportunidad de compra atractiva. Siempre ha sido un viejo y sensato principio que los que no pueden permitirse el lujo de asumir riesgos deberían contentarse con una rentabilidad relativamente reducida en sus fondos invertidos. A partir de esta idea, ha surgido la noción general de que el tipo de rendimiento que el inversor debería tratar de alcanzar es más o menos proporcional al nivel de riesgo que está dispuesto a correr. Nuestra opinión es diferente. El tipo de rendimiento que se debe tratar de alcanzar debería depender, al contrario, de la cantidad de esfuerzo inteligente que el inversor está dispuesto a, y es capaz, de aportar a esta tarea. El rendimiento mínimo corresponderá al inversor pasivo, que desee tanto seguridad como falta de esfuerzo y preocupación. El rendimiento máximo será obtenido por el inversor alerta y emprendedor que ponga en juego la máxima inteligencia y capacidad. En la edición de 1965 añadimos lo siguiente. En muchos casos, puede haber menos riesgos reales relacionados con la adquisición de una acción de ocasión, que ofrezca la oportunidad de obtener un gran beneficio que con una adquisición de una obligación convencional con una rentabilidad aproximada del 4.5%. Esta afirmación encierra más verdad de la que nosotros mismos sospechábamos, puesto que en los años posteriores, incluso las mejores obligaciones a largo plazo han perdido una parte sustancial de su valor de mercado a causa del aumento de los tipos de interés. El problema básico del reparto entre obligaciones y acciones. Ya hemos apuntado de manera muy sucinta la política de cartera que debe adoptar el inversor defensivo. Escúchese la conclusión de Graham al capítulo 2, página 74. Debería dividir sus fondos entre las obligaciones de máxima categoría y las acciones ordinarias también de máxima categoría. Hemos sugerido, como orientación fundamental, que el inversor nunca debe tener menos del 25% ni más del 75% de sus fondos en acciones ordinarias, con la correspondiente proporción inversa de entre el 75% y el 25% en obligaciones. En esta afirmación existe la sugerencia implícita de que la división ordinaria debería ser a partes iguales entre los dos tipos principales de inversión. Según la tradición, el motivo más sensato para incrementar el porcentaje de acciones ordinarias sería la aparición de niveles de precio de ocasión, que se producen en un prolongado periodo bajista de mercado. A la inversa, un procedimiento sensato requeriría reducir el componente de acciones ordinarias a una proporción inferior al 50%, cuando a juicio del inversor el nivel de mercado hubiese llegado a ser peligrosamente elevado. Estas reglas de cartilla básica siempre han sido fáciles de formular y siempre han sido muy difíciles de seguir, porque van en contra de la propia naturaleza humana que produce los excesos de los periodos alcistas y bajistas del mercado. Es prácticamente una contradicción en los términos sugerir, con el ánimo de que sea una política factible para el accionista medio, que aligere sus carteras cuando el mercado supere un cierto punto, y que las incremente después del correspondiente descenso de mercado. Que el inversor medio opere, o podría llegar a afirmarse que deba operar, en sentido contrario, es la causa de los grandes repuntes y colapsos que se han producido en el pasado. Este escritor cree, además, que también es la causa de que resulte tan probable que vayan a repetirse en el futuro. Si la división entre operaciones de inversión y operaciones especulativas fuese tan clara en la actualidad como lo fue en el pasado, tal vez podríamos pensar en los inversores como un grupo experto y sagaz que vende sus posesiones a unos especuladores desorientados y despreocupados a precios elevados y recompra lo que les ha vendido cuando los niveles se han venido abajo. Es posible que esta imagen hubiese tenido algún tipo de verosimilitud en el pasado, pero resulta difícil identificarla con los acontecimientos financieros que se han producido desde 1949. No hay ninguna indicación de que las actividades profesionales como las que llevan a cabo los fondos de inversión se hayan llevado a cabo de esa manera. El porcentaje de la cartera destinado a acciones por los principales tipos de fondos, los equilibrados y los de acciones ordinarias, han cambiado muy poco de un año a otro. Sus actividades de venta han estado relacionadas principalmente con el esfuerzo por pasar de carteras menos prometedoras a otras más prometedoras. Si, como venimos creyendo desde hace tiempo, el mercado de valores ha dejado de estar sometido a sus viejos límites, y si todavía no se han establecido otros límites que le sean aplicables, no podemos ofrecer al inversor unas reglas fiables para que pueda reducir su cartera de acciones ordinarias al mínimo del 25% e incrementarla posteriormente hasta el máximo del 75%. Podemos proponer que, en general, el inversor no debería tener más de un 50% en acciones, salvo que tenga una gran confianza en la solidez de la situación de su cartera de acciones y esté seguro de que podría considerar una recesión como la que se produjo en el mercado estadounidense en 1969 a 1970, con ecuanimidad. Nos resulta difícil encontrar motivos que pudiesen justificar una confianza tan acusada a los niveles imperantes a principios de 1972. Por lo tanto, nuestra recomendación se opondría a cualquier reparto que asignase más del 50% a las acciones ordinarias en este momento. No obstante, y por motivos complementarios, es casi igual de difícil recomendar una reducción de esa cifra muy por debajo del 50%, salvo que el inversor esté inquieto, dentro de sí, por el nivel actual del mercado,
y esté también satisfecho con la perspectiva de limitar su participación en cualquier ulterior ascenso a, por ejemplo, el 25% de sus fondos totales. Todo ello nos lleva a recomendar a la mayoría de nuestros lectores lo que puede parecer una fórmula excesivamente simplista de 50 a 50. Con este plan, el principio orientador sería el de mantener un reparto lo más parecido posible entre obligaciones y acciones. Cuando los cambios del nivel de mercado hayan elevado el componente de acciones a, por ejemplo, el 55%, se recuperaría el equilibrio vendiendo una onceava parte de la cartera de acciones y transfiriendo los ingresos a la cartera de obligaciones. Por el contrario, una reducción en la proporción de acciones hasta el 45% requeriría el uso de una onceava parte de los fondos en obligaciones para adquirir acciones adicionales. La Universidad de Yale estuvo aplicando un plan relativamente parecido durante bastantes años, a partir de 1937, aunque su sistema estaba calibrado en torno a la inversión de una proporción del 35% de la cartera ordinaria en acciones. A principios de la década de 1950, no obstante, parecía que Yale había renunciado a su antiguamente famosa fórmula, y en 1969 tenía el 61% de su cartera en acciones, incluidos algunos valores convertibles. En aquel momento, los fondos de donaciones de 71 de estas instituciones, que ascendían a $7.600 millones, tenían el 60.3% en acciones. El ejemplo de Yale ilustra el efecto casi letal que tuvo la gran subida de mercado sobre el antiguamente tradicional método de fórmula para invertir. No obstante, estamos convencidos de que nuestra versión de 50-50 de ese método resulta muy adecuada para el inversor defensivo. Es extraordinariamente sencilla, se orienta de manera prácticamente incuestionable en la dirección correcta. Ofrece a la persona que la aplica la sensación de que por lo menos está adoptando ciertas medidas como reacción a la evolución del mercado. Y lo que es más importante de todo, impedirá que se incline más y más hacia las acciones a medida que el mercado ascienda hasta niveles cada vez más peligrosos. Por otra parte, un inversor de naturaleza realmente conservadora se quedará satisfecho con las ganancias que consiga con una mitad de su cartera en un mercado al alza, mientras que en una época de graves bajas disfrutará de gran alivio al reflexionar sobre el hecho de que está en muchas mejores condiciones que muchos de sus amigos más osados. Aunque la división 50-50 que proponemos es indudablemente el programa multiuso más sencillo que se puede idear, cabe la posibilidad de que no sea el que mejores resultados obtenga. Por supuesto, no es posible proponer ningún método, ni mecánico ni de otra naturaleza, afirmando que va a funcionar mejor que otro. La rentabilidad muy superior que ofrecen en la actualidad las buenas obligaciones en comparación con la de las correspondientes acciones es un argumento muy elocuente para incrementar el componente de las obligaciones. La decisión que adopte el inversor respecto al reparto al 50% entre acciones y obligaciones o su opción por una proporción inferior en acciones bien puede basarse principalmente en su temperamento y actitud. Si es capaz de actuar con sangre fría, ponderando las probabilidades, es posible que en el momento actual le convenga inclinarse por reducir el componente de acciones hasta el 25%, con la idea de esperar hasta que el rendimiento por dividendo del DJIA llegue a ser, por ejemplo, 2/3 del rendimiento de las obligaciones, momento en el cual debería recuperar el reparto a partes iguales entre obligaciones y acciones. Si se toma como punto de partida el nivel 900 del DJIA y un nivel de dividendos de $36 sobre la unidad, sería necesario que la rentabilidad de las obligaciones sujetas a tributación se redujese del 7.5% hasta aproximadamente el 5.5%, sin que se produjese ningún cambio en la rentabilidad presente de las acciones de máxima categoría, o que se produjese una gran retracción del DJIA hasta niveles del orden del 660, sin que tuviese lugar una reducción de la rentabilidad de las obligaciones ni un incremento de los dividendos. La combinación de diferentes cambios intermedios podría dar lugar a la aparición de un punto de compra equivalente. Elaborar un programa de este tipo no resulta especialmente complicado. Lo difícil es adoptarlo y respetarlo, por no mencionar la posibilidad de que acabe siendo demasiado conservador. El componente de obligaciones. La elección de emisiones en el elemento de obligaciones de la cartera del inversor acabará girando en torno a dos cuestiones principales. ¿Debe comprar obligaciones sujetas a tributación u obligaciones exentas de tributación? ¿Y debe comprar instrumentos con vencimientos a corto plazo o a más largo plazo? La decisión sobre las cuestiones tributarias debería basarse principalmente en cálculos aritméticos que girasen en torno a las diferencias de rentabilidades y que estableciesen las relaciones entre esas referencias y los tipos tributarios aplicables al inversor. En enero de 1972, la elección entre instrumentos con vencimiento a 20 años oscilaba entre obtener un 7.5% con obligaciones de empresa de categoría AA y el 5.3% en emisiones de primer orden exentas de tributación. La expresión deuda municipal se aplica a todos los tipos de obligaciones exentas de tributación, incluida la deuda emitida por los estados. Por lo tanto, con este vencimiento se producía una pérdida de ingresos de aproximadamente el 30% al pasar del terreno sujeto a tributación al terreno exento de tributación. Por lo tanto, si el inversionista estaba sometido a un tipo tributario marginal superior al 30%, obtendría un ahorro neto después de impuestos si optaba por las obligaciones exentas de tributación. Lo contrario ocurriría si su tipo marginal era inferior al 30%. Una persona soltera empieza a pagar un tipo marginal superior al 30% cuando su renta después de deducciones supera los $10.000. En el caso de una pareja casada, ese tipo es aplicable cuando los ingresos tributales combinados superan los $20.000. Es evidente que una mayor proporción de inversores individuales obtendrían una mayor rentabilidad después de impuestos con unas obligaciones exentas de tributación que con las obligaciones sujetas a tributación, suponiendo a ambas una buena calidad equivalente.
La opción entre vencimientos a mayor o menor plazo hace referencia a una cuestión bastante diferente, que se puede formular de la siguiente manera. ¿Desea el inversor asegurarse frente a un declive del precio de sus obligaciones a costa de 1. Una menor rentabilidad anual y 2. La renuncia a la posibilidad de una sustancial ganancia en el valor del principal? Creemos que es mejor abordar esta cuestión en el capítulo 8, el inversor y las fluctuaciones de mercado. En el pasado, durante un periodo muy prolongado, las únicas obligaciones adecuadas para las personas físicas fueron los bonos de ahorro de Estados Unidos. Su seguridad era, y sigue siendo, incuestionable. Ofrecían una rentabilidad mayor que otras inversiones en obligaciones de primera calidad, y tenían una opción de devolución de dinero y otros privilegios que potenciaban en gran medida su atractivo. En nuestras ediciones anteriores dedicábamos todo un capítulo a estos instrumentos, con el título Bonos de ahorro de Estados Unidos, una bendición para los inversores. Como indicaremos posteriormente, los bonos de ahorro de Estados Unidos siguen teniendo ventajas exclusivas que hacen que sean una adquisición adecuada para cualquier inversor individual. Para una persona con recursos modestos que, por ejemplo, no tenga más de $10,000 para destinar a obligaciones, creemos que siguen siendo la opción más sencilla y la más adecuada. Sin embargo, para los que tengan más recursos, puede haber opciones más deseables. Enumeremos unos cuantos tipos importantes de obligaciones que merecen ser estudiadas por los inversores y examinémoslas brevemente en cuanto a su descripción, seguridad, rendimiento, precio de mercado, riesgo, naturaleza tributaria y otras características. 1. Bonos de ahorro de Estados Unidos de series E y H. En primer lugar, resumiremos sus estipulaciones más importantes y después expondremos brevemente las numerosas ventajas de estas inversiones únicas, atractivas y extraordinariamente convenientes. Los intereses de los bonos de serie H se liquidan semestralmente, como ocurre con otros tipos de obligaciones. El tipo de interés es del 4.29% para el primer año, y después tienen un tipo fijo del 5.10% durante los 9 años siguientes hasta su vencimiento. Los intereses de los bonos de serie E no se desembolsan, sino que se devengan a favor del tenedor mediante un incremento de su valor de rescate. Estos bonos se venden al 75% de su valor nominal y vencen al 100% de su valor en 5 años y 10 meses desde el momento de adquisición. Si se conservan hasta su vencimiento, su rentabilidad es del 5%, compuesto semestralmente. Si se rescatan antes de su vencimiento, su rentabilidad va ascendiendo desde un mínimo del 4.01% en el primer año hasta una media del 5.20% en los 4 años y 10 meses siguientes. Los intereses de estos bonos están sujetos al impuesto de la renta federal, pero están exentos de los impuestos de la renta estatales. No obstante, el impuesto de la renta federal sobre los bonos de serie E se puede abonar a elección del tenedor. Anualmente, a medida que se vayan devengando los intereses, por medio de un mayor valor de rescate, o pueden ser diferidos hasta que se disponga realmente del bono. Los propietarios de los bonos de serie E pueden liquidarlos en cualquier momento, poco después de su compra, a su valor de rescate en dicho momento. Los tenedores de los bonos de serie H tienen un derecho similar de liquidación a su valor nominal, coste. Los bonos de serie E son canjeables por bonos de serie H, con ciertas ventajas tributarias. Los bonos destruidos, perdidos o robados pueden ser sustituidos sin coste alguno. Hay ciertas limitaciones al volumen de compras que se pueden realizar en un año. Aunque unas estipulaciones liberales relativas a la copropiedad por parte de miembros de la familia permiten que la mayor parte de los inversores compren todos los bonos que sean capaces de pagar. Comentario. No hay ninguna otra inversión que combine 1. Garantía absoluta del principal y de los pagos de intereses. 2. El derecho a reclamar la devolución de todo el dinero en cualquier momento. Y 3. Una garantía de un tipo de interés mínimo de 5% durante por lo menos 10 años. Los tenedores de emisiones anteriores de bonos de serie E tienen el derecho de prorrogar sus bonos en el momento de vencimiento, y de esta manera a seguir acumulando valores anuales a tipos sucesivamente mayores. El diferimiento de los pagos de impuestos de la renta durante estos prolongados periodos ha sido una gran ventaja en términos monetarios. Calculamos que ha incrementado el tipo efectivo neto después de impuestos recibido hasta en un tercio en casos típicos. Por el contrario, el derecho a liquidar los bonos a precio de coste o superior ha ofrecido a quienes compraron los bonos en años anteriores con tipos de interés inferiores una completa protección frente a la reducción en el valor del principal, que debieron soportar buena parte de los que habían realizado sus inversiones en obligaciones. Por decirlo de otra manera, les ofreció la posibilidad de beneficiarse del incremento de los tipos de interés al cambiar sus carteras con bajos intereses por emisiones con un elevado cupón con criterios de paridad monetaria. En nuestra opinión, las ventajas especiales de que disfrutan en la actualidad los propietarios de bonos de ahorro compensarán con creces su reducida rentabilidad actual en comparación con otras obligaciones públicas directas. 2. Otras obligaciones públicas de Estados Unidos. Existen muchas otras obligaciones públicas de Estados Unidos, con una amplia gama de tipos de interés y fechas de vencimiento. Todas ellas son completamente seguras respecto del pago de intereses y del principal. Están sujetas al impuesto de la renta federal, pero están exentas del impuesto de la renta estatal. A finales de 1971, las emisiones a largo plazo, con vencimiento superior a 10 años, arrojaban un rendimiento medio del 6.09%, mientras que las emisiones intermedias de 3 a 5 años tenían una rentabilidad del 6.35%, y las emisiones a corto plazo rendían el 6.03%. En 1970 era posible comprar diversas emisiones antiguas con un gran descuento. Algunas de estas emisiones se aceptan por su valor nominal como liquidación del impuesto de sucesiones. Ejemplo:
Las obligaciones del Tesoro de Estados Unidos al 3.5% que vencen en 1990 se encuentran en esta categoría. Se vendieron a 60 en 1970, pero cerraron por encima de 77 a finales de 1970. Es interesante destacar también que en muchos casos las obligaciones indirectas de la administración estadounidense ofrecieron unos rendimientos apreciablemente superiores a los de sus obligaciones directas con el mismo vencimiento. En el momento de redactar este capítulo, existe una oferta de certificados plenamente garantizados por la Secretaría de Transporte del Departamento de Transporte de Estados Unidos, con una rentabilidad del 7.05%. Ese rendimiento es un punto porcentual superior al de las obligaciones directas de Estados Unidos que vencen el mismo año, 1986. Los certificados fueron emitidos en la práctica a nombre del Consejo de Administración de Penn Central Transportation Co., pero se vendieron con el apoyo de una declaración del fiscal general de Estados Unidos que afirmaba que la garantía generaba una obligación general de Estados Unidos respaldada íntegramente por su crédito y solvencia. La administración estadounidense ha asumido un número bastante elevado de obligaciones indirectas de este tipo en el pasado, y todas ellas han sido escrupulosamente atendidas. El lector podrá preguntarse a qué se debe toda esta palabrería, que aparentemente se refiere a la garantía personal de nuestro secretario de Transporte y que acaba generando un mayor coste para el contribuyente en última instancia. El principal motivo de la técnica de emisión indirecta ha sido el límite de endeudamiento impuesto a la administración por parte del Congreso. Aparentemente, las garantías ofrecidas por la administración no se consideran endeudamiento, lo que es un chollo semántico para los inversores más avesados. Puede que el principal efecto de esta situación haya sido la creación de las obligaciones exentas de tributación de la Autoridad de la Vivienda que disfrutan del equivalente de la garantía pública de Estados Unidos y que son prácticamente las únicas emisiones exentas de tributación que son equivalentes a los bonos de la administración. Otro tipo de deuda que cuenta con apoyo público son las recientemente creadas obligaciones de la New Community, que se ofrecieron con una rentabilidad del 7.60% en septiembre de 1971. 3. Obligaciones estatales y municipales. Estos instrumentos disfrutan de exención del impuesto de la renta federal. También suelen estar, por lo general, exentos del impuesto de la renta en el estado que las emite, aunque no en los demás. Suelen ser, alternativamente, obligaciones directas de un estado o de una subdivisión administrativa, u obligaciones de ingresos, cuyos intereses son abonados y están garantizados exclusivamente con los ingresos procedentes de los peajes de carreteras, puentes o alquileres de edificios vinculados con la emisión en cuestión. No todas las obligaciones exentas del pago de impuestos están suficientemente protegidas para que su adquisición por parte de un inversor defensivo esté justificada. Dicho inversor puede guiarse en su selección por la calificación otorgada a cada emisión por Moody's o por Standard & Poor's. Una de las tres calificaciones superiores ofrecidas por ambos servicios, AAA, AAA, AA, AA o A, debería constituir suficiente indicación de una adecuada seguridad. El rendimiento de este tipo de obligaciones variará tanto en función de la calidad como del vencimiento, ofreciendo los vencimientos a más corto plazo una menor rentabilidad. A finales de 1971, las emisiones representadas en el índice de obligaciones municipales de Standard & Poor's alcanzaban una calidad media de AA, con un vencimiento en un plazo de 20 años y una rentabilidad del 5.78%. Las emisiones típicas de obligaciones de Vineland, Nueva Jersey, cuya calificación oscilaba entre AA y A, ofrecían una rentabilidad de únicamente el 3% para los instrumentos con vencimiento a un año, e incrementaban su rentabilidad al 5.8% en el caso de los vencimientos en 1995 y 1996. 4. Obligaciones de empresa. Estas obligaciones están sujetas tanto a impuestos federales como estatales. A principios de 1972, las obligaciones de mayor calidad ofrecían una rentabilidad del 7.19% en el caso de las que tenían un vencimiento a 25 años, tal y como se reflejaba en la rentabilidad publicada del índice de obligaciones de empresa AAA de Moody. Las denominadas emisiones de calificación media inferior, con una calificación BAA, ofrecían un rendimiento del 8.23% en el caso de vencimientos a largo plazo. En ambas categorías, las emisiones con un vencimiento a más corto plazo ofrecían una rentabilidad algo inferior a la de las obligaciones a más largo plazo. Comentario. Los anteriores resúmenes indican que el inversor medio tiene varias opciones entre las obligaciones de mejor categoría. Las personas que se encuentren en los tramos con mayores tipos tributarios obtendrán indudablemente una mejor rentabilidad neta con las buenas emisiones exentas de impuestos. En otros casos, el abanico de rendimientos sujetos a tributación a principios de 1972 se extendería desde el 5.0% de los bonos de ahorro de Estados Unidos con sus opciones especiales hasta el 7.5% ofrecido por las emisiones de obligaciones de empresa de mejor nivel. Inversiones en obligaciones con mayor rentabilidad. Al renunciar a la calidad, el inversor puede obtener un mayor ingreso de renta con sus obligaciones. Tradicionalmente, la experiencia ha demostrado que el inversor ordinario hace mejor si se mantiene alejado de este tipo de obligaciones de alta rentabilidad, aunque en conjunto pueden acabar ofreciendo una rentabilidad algo mejor que la de las emisiones de máxima calidad. Este tipo de instrumentos exponen a su propietario a demasiados riesgos individuales provocados por acontecimientos perjudiciales, que van desde inquietantes descensos de los precios hasta el impago de la deuda. Es cierto que se suelen producir oportunidades muy ventajosas con una relativa frecuencia entre las obligaciones de peor calidad, pero para poder aprovechar con éxito esas obligaciones es necesario realizar estudios especiales y tener una gran habilidad. La objeción de Graham a las obligaciones de alto rendimiento queda mitigada en la actualidad a causa de la generalizada disposición de los fondos mutuos que distribuyen el riesgo y llevan a cabo la investigación necesaria para adquirir los bonos basura.
Escúchese el comentario al capítulo 6, en el que se ofrecen más detalles. Tal vez deberíamos añadir en este momento que los límites impuestos por el Congreso a las emisiones de obligaciones directas de Estados Unidos han dado lugar, por lo menos, a dos tipos de oportunidades de ocasión para los inversionistas en materia de adquisición de obligaciones apoyadas con garantía pública. Una de esas oportunidades es la que ofrecen las emisiones exentas de tributación de la New Housing, y la otra, la ofrecida por las obligaciones de la New Community, sujetas a tributación, de reciente creación. Las emisiones de la New Housing, ofrecidas en julio de 1971, se realizaron con una rentabilidad de hasta el 5.8% y libres de impuestos federales y estatales, mientras que la emisión de obligaciones de la New Community, sujetas a tributación, vendidas en septiembre de 1971, ofrecieron una rentabilidad de 7.60%. Ambas obligaciones están respaldadas por la garantía pública de Estados Unidos y, por lo tanto, su seguridad queda libre de cualquier tipo de duda. Además, en términos netos, tienen una rentabilidad considerablemente superior a la de las obligaciones ordinarias de Estados Unidos. Las obligaciones New Housing y los pagarés New Community han dejado de existir. Las obligaciones de la New Housing Authority contaban con el respaldo del Departamento de Vivienda y Urbanismo de Estados Unidos, HUD, y estaban exentos de tributación en el impuesto sobre la renta, pero no se han emitido desde 1974. Los pagarés New Community, que también contaban con el respaldo del HUD, fueron autorizados por una ley federal promulgada en 1968. Hasta 1975 se emitieron aproximadamente $350 millones de estos pagarés, pero el programa fue extinguido en 1983. Depósitos a plazo en lugar de obligaciones. Los inversionistas pueden obtener un tipo de interés tan elevado como un depósito a plazo en un banco comercial o en una caja de ahorros, o con un certificado de depósito bancario, como con una obligación de primera categoría con vencimiento a corto plazo. El tipo de interés en las cuentas de ahorro bancarias puede reducirse en el futuro, pero en la situación actual son una adecuada alternativa a la inversión en obligaciones a corto plazo por parte de las personas físicas. Deuda convertible. Estos instrumentos se exponen en el capítulo 16. La variabilidad de los precios de las obligaciones en general se aborda en el capítulo 8, el inversor y las fluctuaciones de mercado. Estipulaciones sobre el rescate de la deuda. En las ediciones anteriores incluimos unas exposiciones relativamente minuciosas sobre este aspecto de la financiación mediante emisión de instrumentos de deuda, porque daba lugar a una grave, a la vez que poco destacada, injusticia hacia el inversionista. En los casos habituales, las obligaciones podían ser rescatadas en un periodo bastante breve desde su emisión, mediante el pago de una modesta prima, por ejemplo el 5% sobre el precio de emisión. Esto significaba que, durante un periodo de grandes fluctuaciones en los tipos de interés subyacentes, el inversor tenía que asumir toda la carga de los cambios desfavorables y se veía privado de cualquier tipo de participación, con la salvedad de esa escasa prima en los cambios favorables. Ejemplo. Nuestro ejemplo habitual solía ser la emisión de obligaciones al 5% con vencimiento a 100 años de American Gas and Electric, que se vendieron al público a 101 en el año 1928. 4 años después, en condiciones cercanas al pánico, estas buenas obligaciones se redujeron a 62.50, con un rendimiento del 8%. En el año 1946, después de un gran movimiento pendular, las obligaciones de este tipo se podían colocar con un rendimiento de solo el 3%, y la emisión al 5% podría haberse ofrecido en el mercado a casi 160. Sin embargo, llegado ese momento, la empresa aprovechó la estipulación de rescate y amortizó las obligaciones pagando solamente 106. La característica de rescate en los contratos de obligaciones era un caso escasamente camuflado de cara, gano yo, cruz, pierdes tú. Al final, las instituciones que compraban obligaciones se han negado a aceptar este tipo de disposición injusta. En los últimos años, la mayor parte de las emisiones a largo plazo con cupón elevado han disfrutado de protección frente al rescate durante periodos de 10 años o más a contar desde la fecha de emisión. Esto sigue limitando el posible incremento de precio, pero no de manera injusta. En términos prácticos, aconsejamos a la persona que invierta en obligaciones a largo plazo que sacrifique una pequeña parte del rendimiento para obtener la garantía de exclusión de rescate, por ejemplo, durante un periodo de 20 o 25 años. De la misma manera, resulta ventajoso adquirir una obligación con cupón reducido. El cupón de una obligación es su tipo de interés. Una obligación de cupón bajo paga un tipo de interés inferior a la media del mercado. En lugar de una obligación con cupón elevado que se venda más o menos a la par y que sea rescatable en un periodo breve. El motivo es que el descuento, por ejemplo, una obligación al 3.5% a 63.5%, que arroja una rentabilidad del 7.85%, ofrece plena protección frente a las consecuencias negativas del rescate. Acciones preferentes simples, es decir, no convertibles. Es necesario hacer ciertas indicaciones sobre la cuestión de las acciones preferentes. Es posible que existan, y de hecho existen, ciertas acciones preferentes realmente buenas, pero su bondad no se desprende de la figura jurídica de la acción preferente, que es inherentemente negativa. El típico tenedor de acciones preferentes depende para su seguridad de la capacidad y del deseo de la sociedad de pagar dividendos a sus acciones ordinarias. Llegada la situación en la que los dividendos ordinarios se omiten o incluso están en peligro, la oposición del accionista preferente deviene precaria, porque los consejeros no están obligados a seguir pagando sus dividendos, salvo que también paguen dividendos a las acciones ordinarias. Por otra parte, las acciones preferentes típicas no entrañan participación en los beneficios de la sociedad al margen del tipo de dividendo fijo. Por lo tanto, el tenedor de acciones preferentes carece del derecho de reclamación sobre el patrimonio de la sociedad que corresponde al tenedor de obligaciones, o acreedor, y del derecho a participar en beneficios del accionista ordinario, o socio.
Estas carencias en la posición jurídica de las acciones preferentes suelen salir a la palestra recurrente en periodos de depresión. Únicamente un pequeño porcentaje de las emisiones preferentes disfrutan de una posición tan sólida para mantener una indudable naturaleza de inversión en todas las vicisitudes. La experiencia indica que el momento para adquirir acciones preferentes surge cuando su precio se ve injustificadamente deprimido por adversidades temporales. En esos momentos puede ser un instrumento muy adecuado para el inversor agresivo, pero demasiado poco convencional para el inversor defensivo. En otras palabras, este tipo de acciones deben ser compradas cuando sean una gran oportunidad y en ningún otro caso. Nos referimos posteriormente a las emisiones convertibles y a otras emisiones privilegiadas similares, que entrañan algunas posibilidades especiales de beneficio. Este tipo de instrumentos no se suelen elegir habitualmente para las carteras conservadoras. Merece la pena mencionar otra peculiaridad en la situación general de las acciones preferentes. Estos instrumentos disfrutan de una situación tributaria mucho más favorable si quienes las adquieren son personas jurídicas que si son personas físicas. Las personas jurídicas únicamente tributan sobre el 15% de los ingresos que obtienen en forma de dividendos, pero deben tributar sobre el importe íntegro de los ingresos que obtienen como intereses ordinarios. A partir del año 1972, el tipo del impuesto de sociedades es del 48%, lo que supone que $100 obtenidos en forma de dividendos de acciones preferentes pagan únicamente $7.20 de impuestos, mientras que $100 percibidos como intereses de obligaciones pagan $48 de impuestos. Por otra parte, las personas físicas tributan de la misma manera por sus inversiones en acciones preferentes que por los intereses obtenidos con obligaciones, con la excepción de una pequeña exención introducida recientemente. Por lo tanto, en lógica estricta, todas las acciones preferentes con categoría de inversión deberían ser adquiridas por personas jurídicas, de la misma manera que todas las obligaciones fiscalmente exentas deberían ser adquiridas por inversores que pagan impuestos sobre la renta. Aunque el razonamiento de Graham sigue siendo válido, las cifras han cambiado. Las sociedades pueden deducir en la actualidad el 70% de la renta que reciben en forma de dividendo, y el tipo ordinario del impuesto de sociedades en Estados Unidos es del 35%. Por lo tanto, una sociedad pagaría aproximadamente $24.50 de impuestos por $100 de dividendos de acciones ordinarias, en contraposición a los $35 en impuestos que pagaría por $100 de ingresos por intereses. Las personas físicas, en el impuesto sobre la renta, pagan el mismo tipo por los ingresos por dividendos que por los ingresos por intereses, por lo que las acciones preferentes no les ofrecen ninguna ventaja fiscal. Diferentes figuras de valores. La figura de las obligaciones y la figura de las acciones preferentes, tal y como se han expuesto hasta ahora, son cuestiones relativamente sencillas y fáciles de entender. El tenedor de una obligación tiene derecho a recibir intereses fijos y el pago del principal de una obligación tiene derecho a recibir intereses fijos y el pago del principal en una fecha determinada. El propietario de una acción preferente tiene derecho a percibir un dividendo fijo, y no más, que debe ser abonado antes que cualquier tipo de dividendo ordinario. El valor del principal no es exigible en ninguna fecha especificada. El dividendo puede ser acumulativo o no acumulativo. El inversor puede tener derecho de voto o no tenerlo. Lo anteriormente indicado describe las estipulaciones ordinarias y, sin duda, la mayoría de las obligaciones y de las acciones preferentes responden a esas figuras, pero hay innumerables excepciones. Las más conocidas son las obligaciones convertibles y otras figuras similares, y las obligaciones de ingresos. En este último tipo de figura, la obligación de abonar intereses no surge salvo que la sociedad obtenga beneficios. Los intereses no abonados pueden acumularse en forma de gravamen contra futuros beneficios, pero el periodo de acumulación suele estar limitado frecuentemente a 3 años. Las obligaciones de ingresos deberían ser utilizadas por las sociedades con mucha mayor frecuencia de lo que se hace. El hecho de que no se usen surge, aparentemente, de un mero accidente en la historia de la economía, y es que fueron utilizadas por primera vez en el contexto de la reorganización de las sociedades de ferrocarriles, y por lo tanto, han sido relacionadas desde el principio con empresas en débil situación económica y con deficientes inversiones. Sin embargo, la figura en sí misma tiene varias ventajas prácticas, en especial si se compara con, y se emplea en lugar de, las numerosas emisiones de acciones preferentes convertibles que se han realizado en los últimos años. Entre tales ventajas, destaca el hecho de que los intereses abonados se pueden deducir de la renta imponible de la sociedad, lo que en la práctica reduce el coste de esa forma de capital a la mitad. Desde el punto de vista del inversor, es probablemente mejor en la mayoría de los casos que tenga 1. Un derecho incondicional a percibir intereses cuando la empresa obtiene beneficios. Y 2. Un derecho a disfrutar de otras formas de protección al margen de la declaración de quiebra y la participación en la masa de la quiebra, en caso de que no se obtengan beneficios y no se abonen intereses. Las condiciones de las obligaciones de ingresos se pueden adaptar en beneficio del prestatario y del prestamista de la forma que resulte más adecuada para ambos. Por supuesto, también se pueden incluir privilegios de conversión. La aceptación por parte de todo el mundo de la figura inherentemente deficiente de las acciones preferentes y el rechazo de la figura más sólida de la obligación de ingresos es una ilustración fascinante de la forma en la cual las instituciones tradicionales y los hábitos arraigados suelen persistir en el mercado de valores a pesar de que se produzcan nuevas condiciones que reclamen una perspectiva diferente. Con cada nueva oleada de optimismo o de pesimismo, estamos dispuestos a abandonar los principios históricos contrastados con el paso del tiempo, pero nos aferramos tenaz e incuestionablemente a nuestros prejuicios. Comentario al capítulo 4. Cuando dejas todo al albur del azar, de repente, tu suerte se agota. Pat
Hola, buen día. Primero que nada, gracias por estar viendo este video, por tu tiempo, este video presentación. Mi nombre es Isaac Vadillo, asesor financiero con 10 años de carrera bancaria. Actualmente me especializo en el área de divisas, tipo de cambio, ofreciendo lo que son estrategias, herramientas y servicios para optimizar esos ejercicios, esas operaciones. ¿Cómo? Con posturas, órdenes en mercado, un sistema que se queda trabajando 5 días de la semana, los 24 horas que el mercado está activo. Análisis técnico, básicamente la verificación de gráfico para sacar tendencias, soportes y resistencias, ver probabilidades y pronósticos. Y administración de riesgos para administrar lo que es a un lapso de tiempo, proteger la tesorería de la empresa por la volatilidad de precios. Mi nombre es Isaac Vadillo, gracias por mirar este video. Saludos.